Okay. Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Gliedstaaten, die offiziell als Bundesländer bezeichnet werden. So, zuerst sprechen wir über Baden-Württemberg, Hauptstadt Stuttgart, Einwohner 10 Millionen. So, wir haben Baden-Württemberg, die Hauptstadt ist Stuttgart und die Einwohner 10 Millionen. So, das liegt im Süden. So, das ist Baden-Württemberg. Ja, wir werden nur die 16 Bundesländer erkennen. Bayern, Hauptstadt München, Einwohner 11,6 Millionen. Maestra, Ja, Hauptstadt es ciudad. Hauptstadt es capital. Es Mm, como la ciudad. Bueno, no es como es como la capital en realidad. Hauptstadt, es como la capital del estado. la capital Hauptstadt es la capital, sí, es la capital, pero también es la ciudad principal. ¿Y Einwohner es la población del estado o de la ciudad? De la ciudad. En este caso son los habitantes. Vamos a retroceder un poquito. Por ejemplo, ahora estamos hablando del sur, de una de las ciudades que quedan en el sur. En total son 16 ciudades. Y su centro es como decir la capital de la ciudad es Stuttgart, por ejemplo, en Baden-Württemberg. Es que allá, o sea, tienen como 16 ciudades, pero sus ciudades, aparte de ser pueblos alrededor, también tienen una ciudad central. Entonces, cada ciudad tiene su ciudad principal. En este caso sería Stuttgart. Y Einwohner son los habitantes. Entonces tenemos aquí 10 millones de habitantes, por ejemplo, en el sur. Por así decirlo, cada 16 ciudades tienen una capital cada uno. Sí, en cada ciudad hay como su propia, su centro de ciudad. Pero el Einwohner es la capital, es la población de Stuttgart o de Baden-Württemberg. Allá, es de Baden-Württemberg. Entonces tenemos el número de habitantes que hablamos solamente. Por eso se les dice como ciudades grandes. Son ciudades. Vamos a ir una por una. Y en este momento mencionamos a Baden-Württemberg. La capital es Stuttgart y los habitantes 10 millones. Pero no hablamos nada más de Stuttgart, sino de Baden-Württemberg en general, los habitantes. Ok, next. Luego viene Bayern. Lo conocemos en español como Bavaria. Su capital es Múnich, München. Los habitantes, 11,6 millones. Nada más en München no, están repartidos por todo el estado de Bavaria. Dentro de Bavaria hay un montón de ciudades como pequeñas. Pero la capital principal es Múnich, es München. Bueno, ya hemos mencionado dos. Esta queda al lado de Baden-Württemberg. Aquí está Baden-Württemberg y esta es Bayern. Luego tenemos Berlín. Su ciudad central, Berlín también. Berlín queda en este puntito rojo, porque está dentro de otra ciudad, pero se lo reconoce como una de las ciudades principales. Son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, bueno, algo así. Les voy a ir mostrando una por una. Igual vamos a ir viendo más mapas. Pero aquí tenemos la capital que es Berlín, y los habitantes 3,5 millones. Solo hablamos de Berlín en este caso.
3,5 millones. Luego tenemos a Brandenburgo. Brandenburg es lo que rodea a Berlín, pero se lo toma como otra ciudad. Y su capital, o sea, su ciudad poblada sería Potsdam. Es como su capital de Brandenburgo, que queda ahí al ladito de Berlín, pero no lo señala aquí en el mapa, por ejemplo, pero queda aquí al ladito. O sea que Brandenburg es como una ciudad, es como un estado que ahí le llaman ciudad y su capital es Potsdam, pero en realidad como que Berlín está dentro de Brandenburgo, pero le llaman que es otra ciudad porque es la capital del país. Muy bien, sí. Muy bien, Patricio. Ganz richtig. Entonces, la capital vendría a ser Berlín, de Berlín, y de Brandenburgo es Potsdam, pero Brandenburgo sí se lo toma como otra parte de Alemania, o sea, es como una de las ciudades. Es extraño, pero así funciona. Por eso se los toma como 16 estados. Igual vamos a ver otra más que es Hamburgo, que es similar y queda al lado y dentro casi de otra ciudad. Después tenemos Bremen. Bremen es este puntito rojo. Bueno, aquí señala dos. Un poco extraño, quizás tiene que ver con los dos. Pero Bremen queda en este ladito. Y la capital, esto es un error. Esto es un error, no lo vamos a ver. Es Bremen, por ejemplo. Es Bremen. Aquí, esto no lo había visto. Vía verde, a ver, vamos a corregir esto. Parte. Ya. Ya, este puntito de abajo no es, por ejemplo, es solo este puntito de aquí arriba. Bremen y 0,8 millones los habitantes. Es pequeñito, pero se lo toma, es pequeño Bremen. Ok, ya tenemos 4. Esto es Hamburgo. Aquí al lado, este puntito. Ya, Hauptstadt, Hamburgo también. Son como pequeñas ciudades, se los toma como dentro ciudades, como Berlín, Hamburgo y Bremen. Esto, por ejemplo, es Hannover, este de aquí abajo. Pero no, Hannover está dentro de la capital de esta ciudad. Entonces, esto es Bremen, esto vendría a ser Hamburgo y esto Berlín. Tiene 1,7 millones. Maestra, Ya, ¿cuál ciudad tiene más habitantes, Hamburgo o Múnich? creo que Múnich. A ver, vamos a ver, no recuerdo el número ahora en este momento, pero a ver, volvamos un ratito. Pero espera, no, no, estamos yendo abajo. A ver, parte. Espera. Ya. Bueno, esto hablamos de Bayern en general, pero está dentro de München. München es la ciudad más poblada de Alemania. Entonces, tendría que tener München, aunque tendríamos que comparar con Berlín y München. Entonces, ya. Una buena. Múnich tiene más población que Berlín, Patricio. que si Múnich tiene mayor población que Berlín. Bueno, yo estimo que sí. No me había preguntado, la verdad, solo la población de Múnich. A ver, espérame, vamos a verlo, porque yo vi la población de Bavaria, de Bavaria. Warte, ich werde es fragen, ganz kurz. A ver.
A ver, a ver, a ver. Aquí dice 1 millón. Población. Múnich. 1.500.000 a la parte. Ok, no, en Bavaria está la mayor población, pero parece que en Múnich no. Múnich solamente tiene 1.500.000. A ver, espérame, quiero asegurarme. Parte, población. Entidades de superficie. Ok, tenemos un promedio de números, pero no. Dice que Múnich tiene una población de 1.4 millones de habitantes, solo Múnich. Entonces sería Berlín la población más. Voy a ver en Berlín, Fintelligea. Ya, Berlín tiene 3.5 millones de habitantes y Múnich tiene 1.5. Entonces Berlín sería la ciudad más poblada, pero comparando solamente con Múnich. No es la ciudad más poblada. En realidad Baviera es el estado o la ciudad más poblada, pero Múnich solamente tiene 1.5 millones. Ok, estábamos aquí. Bremen. Hamburgo, 1,7 millones. Hessen. Este es el departamento de Hessen y se encuentra una ciudad muy importante que es Frankfurt. Es donde mueve la economía de los bancos alemanes. Es una ciudad muy grande, Frankfurt, y se encuentra dentro de Hessen. Pero su capital no es Frankfurt, sino es Wiesbaden. Eso me lo aclararon también los alemanes. Es Frankfurt una de las ciudades más importantes de Hessen, pero su capital es Wiesbaden. Y Wiesbaden tiene 5.9 millones de habitantes. Ja, Hessen, nicht vergessen. Wir werden eine Landkarte einmal noch einmal sehen. Mecklenburg-Vorpommern. Esto queda en el norte. Aquí tenemos su capital que es Schwerin. Es así como funciona, ¿no? Es un poco extraño de reconocer cómo funcionan sus estados, sus ciudades, porque sí está con ciudades. Nosotros les decimos ciudades, pero ellos les dicen estados casi a esto. Y estado nosotros le decimos a un país, pero sí van a escuchar como Stadt. mm, Hay traducciones específicas para esto. Pero sí les decimos ciudades y las ciudades tienen sus propias capitales, sus centros. De Mecklenburg-Vorpommern, entonces sería Schwerin. Casi no se escucha mucho de este, pero debe tener lugares turísticos. Más adelante vamos a ver algo. Ya tenemos Niedersachsen, la capital, que este es Hannover. Este blanquito de aquí sería. Este es Hannover y este es Bremen. Pero no sé por qué está así. Ya, la capital Hannover y tiene 7,5 millones. Niedersachsen. Entonces ya tenemos, creo, unos 6. Luego tenemos Nordrhein-Westfalen, la capital es Düsseldorf y los habitantes 18 millones. Es esta. Ya, Düsseldorf sí es conocida, no más, no más. Bueno, más se conoce Baden-Württemberg,
Bavaria, Berlín, Hamburgo, ya Múnich, son las más conocidas. Frankfurt dentro de Hessen. Luego tenemos Rheinland-Pfalz, que es este de aquí, y su capital es Mainz. Esta también tiene una buena universidad, Mainz, conocida. Habitantes, 4 millones. Saarland es este estado pequeñito. Capital, Saarbrücken, y los habitantes 1,08 millones. Saarland. Sachsen. Ya. Es bueno aprenderse esto de memoria. Sachsen y este es Sachsen-Anhalt. La capital de Sachsen es Dresden. Dresden es un lugar turístico muy lindo. Es una ciudad muy linda y también tiene universidades. Hay mucha gente que va a estudiar o a Dresden o a Leipzig. Einwohner, habitantes 4,6 millones. Estamos hablando de Sachsen, no nada más de Dresden. Tendríamos que ver el número de cuántos habitantes hay en Dresden, por ejemplo. Pero es una ciudad estudiantil, las dos. Aquí y aquí. Sachsen-Anhalt, la capital Magdeburg, habitantes 2,8 millones. Ya este estado que no lo conocemos mucho tampoco. Nunca he escuchado hasta ahora. Bueno, sí, no gente que viene de allí o lugares turísticos importantes, tal vez hay uno que otro castillo. Schleswig-Holstein, capital Kiel, habitantes 2,7 millones. Thüringen, capital Erfurt, este sí es conocido, igual es una ciudad universitaria, habitantes 2,5 millones. Ok, so werden wir jetzt warten, es vorlesen. Info. Ya, ¿te puedo regresar un poco? Ese que no alcancé a copiar unos. Ah, ya, no hay problema. Pero igual lo voy a enviar al grupo, por si quieres, Patricio. Mm. Vamos a enviar un mapa entero de esto. Pero este es el mapa, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Esos puntos rojos, o bueno, no, los puntos blancos serían esos puntos. Los puntos rojos a veces marcan ciudades importantes, pero no las capitales, no siempre. Por ejemplo, aquí está la capital, es Dresden, pero no, Leipzig es una ciudad igual importante porque es universitaria. Igual, cada ciudad de este lugar es increíble, grande, es increíblemente grande y sorprendente. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburgo, Berlín, Bremen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Casi lo que más se escucha son las ciudades, más que los estados que les llaman a estas ciudades más grandes. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg. Dicen que hay una diferencia en el estudio. Creo que los del sur estudian menos que los del norte, algo así, habían rumores. Pero las ciudades que son súper alemanas, llenas de cultura alemana, son estas dos, Baden-Württemberg y Bayern. Después Berlín es súper multicultural, hay muchos extranjeros, muchos extranjeros. Aquí todavía permanecen las culturas alemanas, ¿no? Llena de gente alemana. Después, estas ciudades he conocido nada más Hessen, y he estado en Dresden,
y he estado en Leipzig, en Sachsen, en Bayern, en Baden-Württemberg, en Berlín. Pero después no conozco estos. Pero este sería el mapa. Bueno, también podemos hablar un poco de los países, o sea, sus mares primero. Sus mares son estos con los que limita, el Ostsee y el Nordsee. Estos son los dos mares con los que limita Alemania. Y estos son los 9 países vecinos que limita Alemania. Dinamarca, Polonia, República Checa. Aquí está Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Ja, das ist in allgemein, aber wir haben noch mehr Informationen. Solo para que los ubiquen y vean uno por uno. Baden-Württemberg, Hauptstadt de Stuttgart. ¿Por qué? Porque por ejemplo, uno de los aeropuertos más importantes, que es internacional, queda en Hessen, que es en Frankfurt. Y casi todos llegan ahí. Todos los que viajan de Sudamérica llegan a Frankfurt. Y se mueven dependiendo a la ciudad donde están destinadas, donde tienen trabajo, depende de dónde van a estudiar. Pero de ahí sale el aeropuerto, los trenes. Es una ciudad que se mueve en trenes a todos lados. Y siempre va a las capitales. Primero va a las capitales y de ahí puede derivar a los pueblitos. Entonces su capital, la más, Stuttgart es bastante conocida, pero este estado, por ejemplo, es donde vive mucha gente anciana. En Bayern hay mucha gente de color, por ejemplo, mucha gente de color. Después, los jóvenes que estudian se van a Leipzig o se van a Dresden. Leipzig es una de las ciudades más económicas de Alemania, más baratas, por eso hay muchos estudiantes ahí. Y Berlín, bueno, Berlín es un poco caro, no es tan caro, pero es un poco caro a comparación como para estudiar en Berlín. Después, Hamburgo es donde está el puerto más importante de Alemania y me han dicho que el clima es muy feo, pero es una ciudad que tiene unos barcos hermosos y es muy linda, dice. Bueno, esa es una explicación muy general, pero vamos a leer ahora un poco de información sobre Alemania. Ok, ya tenemos, esto les voy a pasar para que si lo quieren ver otra vez, se los voy a pasar por el grupo. Después, veremos esto de aquí. Ya. Vamos a ver esto de aquí o esto de aquí. Aunque esto está más barato, más fácil de entender, creo. Vamos a empezar con esto. Ok. Deutschland, Fakt. Einwohner, Hauptstadt. Ok, aquí tenemos otra vez Hauptstadt. Que le decimos capital a la capital de Alemania y capital también a las capitales de las ciudades adentro. Hauptstadt Berlín, Sprache Deutsch, Währung, que es la moneda, otra vez el euro. El Día Nacional, el 3 de octubre, que se recuerda la reunificación alemana, cuando cae el muro de Berlín. Después tenemos la geografía. Deutschland ist ein Land in Mitteleuropa und hat 16 Bundesländer. Entonces, como ya sabemos, Alemania es un país que queda en el centro de Europa y tiene 16 ciudades. Alemania limita con 9 países. En el norte, befinden sich der Nord- und Ostsee. En el norte se encuentran el Mar del Norte y el Mar del Osten und Westen, del Este. Osten, Westen. Osten, Westen, ya. El See, Ostsee. Y en el sur están los Alpes. Deutschland ist auch die Heimat vieler Erfinder, Künstler, Philosophen und Wissenschaftler. Tenemos entonces, dentro de Alemania también es un país que tiene muchos
descubridores, artistas, filósofos, científicos, Albert Einstein, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johann Wolfgang Goethe. Este lo deben conocer, era un poeta muy importante. De ahí viene el Instituto Goethe, un poeta tan conocido, escribió muchos libros, no sé si novelas, poemas. Wilhelm Röntgen, Carl Benz. El Carl Benz es el creador del Mercedes-Benz, que le puso el nombre en honor a su esposa Mercedes. Carl Benz. Johannes Gutenberg. También tenemos de Adler, que es el águila. Se encuentra en el escudo de Alemania, que es este, y su bandera, que tiene 3 colores, negro, rojo y amarillo. Aquí tenemos su festividad más importante, más grande que se lleva a cabo en Múnich, que es en Bayern, en el Oktoberfest, que es el carnaval, el Oktoberfest, con 6 a 7 millones de visitantes, gente que bebe mucha cerveza y come especialidades alemanas. Tenemos aquí Berlín, que es la capital, ya la capital del país, ¿sí? Das Brandenburger Tor, que esta es una puerta, esto vamos a leer un poquito más, es la puerta de Brandenburgo. Bueno, que han pasado muchos hechos históricos, inclusive antes de esto estaba construido el muro de Berlín. Y bueno, es un atractivo turístico en Berlín. En la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fueron divididas por Deutsches Demokratische Republik und BRD, que es la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Ahí fueron divididas. En 1961 se construye el Muro de Berlín y el 9 de noviembre de 1989 cae el Muro de Berlín. Así se encontraba dividida. DDR, que esta era la República Democrática de Alemania y esta era la República Federal. Alemania es conocida por su industria de autos, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Opel, un BMW. Ya, esta no la conozco mucho, BMW. Pero sí, son los creadores, bueno, no sé si los creadores, no sería, no sé, no estoy segura, pero sí de las fábricas. Ellos comenzaron con Mercedes-Benz, con Audi, con Volkswagen, con Porsche. Por ejemplo, Porsche se encuentra en Stuttgart, Mercedes-Benz también se encuentra en Stuttgart. Están, bueno, en Baden-Württemberg. Populäre Sportarten. Tenemos, bueno, los deportes, que ellos son campeones en el fútbol, también en las carreras de autos. Aquí dice el vóley y el tenis también, que les gusta, ¿no? Esos deportes practican. Deutsche Spezialitäten sind der Schwarzwaldtorte. Aquí tenemos la torta negra. El Brezel, que sí es muy conocido. Esos son estos. El Lebkuchen y los choricitos Würstchen. En Alemania hay 2100 Burgen und Schlösser, castillos, ya, construcciones antiguas y castillos. El castillo, por ejemplo, de Neuschwanstein es el bekannteste. El más conocido es Neuschwanstein y creo que bueno, fue reconocido para los cuentos de hadas porque ellos han empezado con los cuentos, ¿no? De hadas, con de los Brema Musicante, los hermanos Grimm. Supongo que ahí se inspiran los castillos, las historias, pero Disney también se inspiró en ese castillo. Ok, vamos a ver más. Lo saben bien, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí me acordé de que había un dato curioso que vi que Volkswagen, la empresa, fue creada por Hitler.
Ah, no lo sé, no creo, pero podemos investigar un poco más, Patricia, no está de más. Pero bueno, Hitler en realidad era austriaco, ¿no? Entonces, como él no, él era un extranjero en realidad en Alemania, pero tendríamos que ver, no creo que lo haya creado, pero son buenas, sería bueno que haya creado, ¿no? Algo hizo bueno, pero no sé, Patricia, hay que ser un poquito más investigativos con eso. Ok, vamos a ir con esta información. Dice, Deutschland zu ihrer Information. A ver, esto sí. Patricio, ¿puedes leer desde aquí hasta aquí? Bitte? In Deutschland leben rund 80 Millionen Menschen auf einer Fläche von 357.000 Kilometer. Wenn Sie von Norden nach Süden durch Deutschland laufen wollen, würden Sie bei einer Geschwindigkeit von 7,3 Kilometer per Hour ein Ja, das ist per Stunde, du kannst sagen. 7,3 Kilometer per Stunde. Esto creo que está en inglés. Ok, weiter. 83, 4, Ja. 5 Stunden. 183,5. Okay, Stunden brauchen. Patricio, weiter. 183,5 Stunden brauchen. Ya, entonces tenemos aquí un poco de información. En Alemania viven alrededor de 80 millones de personas. Bueno, esto es una estadística que sale como hace 5 años. Deben estar ya por los 83 millones. Dicen una superficie de 350.000 kilómetros. Wenn Sie von Norden nach Süden durch Deutschland laufen wollen, würden Sie bei einer Geschwindigkeit von 7,3 Kilómetros por hora y 183,5 Stunden brauchen. Ya, aquí dice que si quiere caminar del norte al sur, necesita, digamos, un promedio de velocidad de una medida de 7,3 kilómetros por hora a 183,5 horas. Okay. Der häufigste Familienname ist Schmidt. Ja, das ist interessant. In Deutschland tragen allein 590.000 Menschen diesen Namen. Dice que el nombre más conocido, el apellido, es Schmidt. Yo pensé que era Müller, honestamente, pero es interesante este dato. En Alemania lo llevan alrededor de 590.000 personas, este apellido. Schmidt. Marisol, könntest du bitte von hier bis hier vorlesen? Maestro, Das ¿cómo größte está? Volksfest. ¿Dónde se ha perdido? Weltweit findet jedes Jahr statt. Das Oktoberfest mit 6 und 7 Millionen Besuchern in Munich in aus der größten Städten zu feiern. Er bietet Platz für 5.200 Gäste. Übrigens, die älteste Braueria ist die 1050 gegründete Brauerei von Stefan in Breisig bei München. Ya, danke schön. Dice que la festividad más grande se lleva a cabo cada año en Múnich. Entonces hemos visto Bavaria, que queda en el sur, su capital Múnich, München. Se lleva a cabo el Oktoberfest.
es su carnaval. Y les cuento que cada departamento tiene su propio carnaval en Alemania. Entonces tienen como su propio Volksfest, pero el más famoso es el de Múnich, que es el Oktoberfest, con 6,7 millones de visitantes. En Múnich también hay el Jardín de la Cerveza y ofrece lugar para 5.200 personas en promedio. Die älteste Brauerei ist die gegründete Brauerei von Weihenstephan in Freising bei München. Esto creo que se refiere a los, no sé si estoy mal, pero los que hacen los panes, ¿no? Los bretzels, que están más de 1.040 fundadores de bretzels, o sea, van los fundadores de bretzels, los creadores, los que hacen los bretzels, von Weihenstephan, ya este es un nombre, en Freising bei München. Ya, este es un nombre del lugar de Múnich. Ok. Der älteste Baum in Deutschland. ¿Hay alguien más que quiera leer? Esta ya apareció el Patricio. Dice, der älteste Baum in Deutschland, eine Eiche, steht in Allgäu, Bayern. Es wird gesagt, dass er circa 4.000 Jahre alt ist. Dice que el árbol más antiguo o más viejo en Alemania, eine Eiche, esto es una especie de árbol, se encuentra en Allgäu, en Bayern. Bueno, debe ser un pueblito o una ciudad, pero no la conozco. Allgäu. Dice que tiene una antigüedad de 4.000 años. Ok, Patricio, ¿puedes leer de aquí hasta aquí, bitte? Der langste Fluss Deutschlands ist der Rhein mit einer Länge von 865 Kilometern. Dankeschön. Dice que el río más largo, sí, hay otros también, ¿no? De Alemania es el Rhein, con una longitud de 865 kilómetros. También está el Donau. Hay otros más que les voy a mostrar. Die älteste Brücke, ja, Marisol, könntest du bitte von hier bis hier vorlesen? Die alte Brücke festgestellt im Jahr 1197 ist die Sternenbrücke in Regensburg, die bis vor kurzem noch voll genutzt wurde. Die meisten Brücken in Europa kann Hamburg vorweisen. Bisher sind es 2700. Okay. Die älteste Brücke festgestellt im Jahr 1147 ist die Steinerne Brücke in Regensburg, die bis vor kurzem noch voll genutzt werden. Die meisten Brücken in Europa kann Hamburg vorweisen, bisher sind es 2700. Dice que el puente más antiguo se encuentra, se construyó en el año 1147 y es el Steinerne Brücke, el puente de Steinerne, que se encuentra en Regensburg. Ya, Regensburg, si no me equivoco, queda en Bayern. Que me acuerden, he visto Regensburg y se quedaba en Bayern. Que hasta no voll genutzt wird, que hasta el momento todavía pasa la gente por ahí. Die meisten Brücken in Europa kann Hamburg vorweisen, welche sind zwei. Dice que la mayoría de los puentes en Europa se encuentran en Hamburgo. Welche sind es 2007, ya. Que están en 2000, ya, quizá es un número de 2.700 puentes, no sé si estoy mal, pero creo que eso dice, que son alrededor de 2.700 puentes. Son muchos. Okay, das ist gut, wir haben noch mehr Informationen, warte. Okay, wir haben das und das. Wir beginnen mit
Ja, warte, ich möchte sehen, wenn wir mit das beginnen. Das ist aber viel. Oder mit der anderen. Ya. Vamos a empezar primero con este que está en español y luego vamos a ir al alemán. Ya. Yo he puesto aquí Sehenswürdigkeiten, atractivos turísticos. Entonces, Sehenswürdigkeiten son atractivos turísticos. De Alemania. Bueno, yo no he puesto tantos atractivos, más vamos a hablar un poquito del muro de Berlín y del Brandenburger Tor y del Bundestag, que para mí es lo más importante por ahora. Dice Deutschland Landkarte mit Bundesländer. Entonces vamos a volver a repetir esto. Espero que sea. No. A ver. Ya. Entonces aquí tenemos el mapita de Alemania. Tenemos nuestros 9 países con los que limita Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande. Los países con los que limitan Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Y aquí tenemos sus 16 ciudades. No se olviden que aquí queda el Nordsee, el Mar del Norte y el Ostsee. El Ostsee, el Mar del Ost. Después el Mecklenburg-Vorpommern. Aparte, tenemos Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hessen, man sagt, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern. Estos estados poco a poco los vamos a ir aprendiendo de memoria, pero esténlos estudiando. Luego vamos a hacer ejercicios con esto. Pero sí es bueno reconocer las ciudades más importantes. Dentro de Bayern, München, Stuttgart, Berlín, Hamburg. No nos olvidemos que aquí está Bremen. También aquí Wiesbaden. Dentro de Hessen está Frankfurt, que no se lo ve en el mapa, pero sí es una ciudad muy grande. Ok, das Brandenburger Tor. Esto lo he puesto un poco en español. La construcción del Brandenburger Tor fue entre el 1788 y el 1791. Se encuentra entre una calle que se llama Linden y Eberstrasse, al oeste de la Plaza de París. Hay una plaza que se llama así. Una manzana al norte está el edificio del Reichstag. Entonces, luego vamos a hablar de este edificio, que alberga el Parlamento alemán. Esto hablamos después. La puerta constituye la entrada monumental a Unten der Linden. Punta de Linden. Es como un tipo de flor debajo de los linos, algo así. Un bulevar con tilos. Esto es, los tilos, que conduce directamente al Palacio Real de los monarcas prusianos. A lo largo de toda su historia, en la Puerta de Brandenburgo se han producido importantes eventos históricos y en la actualidad es considerada un símbolo no solo de la tumultuosa historia de Alemania y de Europa, sino también de la paz y de la integración europea. Bueno, hay mucha historia dentro de este muro, muchos sucesos históricos, entradas triunfales después de batallas, guerras, pero pasaban por esta puerta. Hay otras puertas en otras ciudades también, se dice, pero dice que esta ha prevalecido después de la Segunda Guerra Mundial, entonces la han denominado como algo importante, porque ha seguido permaneciendo a pesar de las destrucciones que ha tenido, porque hay restauraciones, ha tenido golpes, explosiones,
ha sobrevivido, por eso es conocida esta puerta. Después tenemos el muro de Berlín. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeada y separada la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA, Berlín Oeste, y de la capital de la República Democrática, Alemania, RDA, Berlín Este. Bueno, aquí tenemos el muro, como ven antes estaba construido antes del Brandenburger Tor y aquí está súper viejito el Brandenburger Tor, ahora se ve como nuevo. Pero por ejemplo, esta segunda foto es un resto del muro que ha sido decorado por artistas y se encuentra con fotos lleno de lindas imágenes, pinturas, decoraciones. Pero bueno, hablando un poco de la historia, el muro de Berlín dividía a Berlín en sí, a los que estaban del lado de la República Democrática y los que estaban del lado de la República Federal. Y cuando el muro fue caído es donde se volvió una República Democrática. Pero dentro de la República Democrática, bueno, he leído, tal vez no está tan correcta la información, pero ellos seguían a la Unión Soviética y ya luego cuando fue derrumbado ya se abrieron todos y se unieron. Ok, vamos a seguir investigando un poco más sobre esto. Ahora, el Deutsche Bundestag. El Deutsche Bundestag, el edificio del Reichstag, es el Parlamento alemán. Y el Parlamento alemán, perdón, esto vamos a cambiar, esto quiero mover, pero no. Ya, el Parlamento alemán es donde se escogen los ministros, donde se escoge todo el Bundeskanzler, donde se elige el presidente no, porque el presidente había sido elegido por el Bundestag. La sede del Parlamento alemán es el edificio del Reichstag, es el centro de Berlín, con su cúpula impactante. Esta cúpula es gigante. Este edificio es enorme, aunque no se ve aquí en la foto, pero es enorme. El Bundestag alemán acuerda todas las leyes de competencia federal junto con los del Bundesrat, que es la representación de los estados, o sea, de sus ciudades, de los 16, que se les dice Länder o estados federados. Es que así se les llama en Alemania. No se les dice como ciudades, sino se les dice como estados federados. En el edificio del Reichstag se debaten y se estudian y se votan proyectos de ley con arreglo y a un proceso establecido. Entonces, esta es la cúpula y este es el Reichstag. Es un atractivo turístico en Berlín porque sí se puede entrar. Solo pagas una entrada o haces una reservación por internet, pero sí, allá todos los museos se reservan por internet en Europa, así que si van a ir algún día, tienen que revisar internet por lo menos unos 3 meses antes, porque si no, no van a poder entrar si quieren ir ese día. A ver, yo como entré, por ejemplo, una amiga reservó y luego le rogamos al de seguridad para que yo entre, porque yo no había reservado, yo fui de sorpresa y ella había reservado 2 tickets. Y más bien el de seguridad nos ayudó, fue muy bueno con nosotros. Pero en general no te dejan entrar si no tienes reserva durante 3 meses antes. Es un edificio muy importante. El gobierno alemán tiene un orden, una estructura política muy ordenada, diría, muy disciplinada, muy ordenada y bueno, funciona, ¿no? Para ellos funciona muy bien. Dicen que sí hay corrupción, pero bueno, a pesar de la corrupción, su estado funciona bastante bien. Ok, el Bundeskanzler. ¿Por qué hablamos del Bundeskanzler? Porque es el más importante, es la representación del país más importante. No es como el presidente. El presidente para los alemanes es como el que ha sido electo por el Bundestag, pero no tiene una fuerza como lo tiene el canciller. El canciller tiene como el peso más grande del país y es el que toma las decisiones. En cambio, el presidente es como su sucesor, pero no tiene un peso tan grande como el Bundeskanzler.
Entonces, este es elegido por el pueblo y vendría a ser su representación más importante en el país. No es como nuestro presidente. A nosotros nos representa un presidente del Estado, pero a ellos los representa el Bundeskanzler, que es el canciller. Pregunta, o sea, que el canciller es como el que dirige todo el país, pero el presidente es como, o sea, que el presidente es el que dice todo, pero el que lo gobierna es el canciller. Sí, sí, muy bien, Patricio. Sehr gut. Ya, genau. Ahora, yo he puesto los últimos 3 cancilleres y Angela Merkel fue la que más presencia tuvo porque estuvo más años. Y después de haber hablado un poco con alemanes, decían que Angela Merkel era muy buena canciller, pero demasiado buena porque dejaba entrar a muchos refugiados al país. Siempre ha sido muy buena con los extranjeros. Eso es algo que para nosotros era beneficioso cuando ella estaba, porque sí había muchas libertades para los extranjeros y se sentía un ambiente más bonito en el país con la canciller Merkel. Después pasó a ser el Olaf Scholz, que la verdad nunca he escuchado hasta ahora nada. No sé si habrá sido muy conocido, pero o sea, internacionalmente no sé, no he escuchado mucho de él. Pero bueno, él ha estado hasta el 2025, el Olaf Scholz, y ahora el actual es Friedrich Merz, que es del partido CDU. Entonces tenemos a él o la canciller federal, jefe del gobierno, con los ministros y ministras federales forman el gobierno federal. Okay. So, jetzt haben wir auf Deutsch ja, eine bessere Beschreibung. Warte, hier. Okay, so wir haben einiges über Deutschland. Ja, das ist so viel. Aber wir haben noch die 16 Bundesländer. Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, ja, ich habe schon Rheinland-Pfalz und Saarland habe ich schon. Okay. Jetzt, ja, wir haben viel Information. Die deutschsprachigen Länder liegen im Zentrum Europas. Das ist vor allem die BRD, Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland. Seit dem 3. Oktober 1990 ist es wieder ein einheitlicher Staat. Ja. Bueno, aquí en resumen tenemos que los países de habla alemana, bueno, quedan en el centro de Europa. Das ist vor allem bueno, aquí hablamos en específico de la República Democrática de Alemania, o Alemania, desde el 3 de octubre de 1990, que ha sido nuevamente como establecida como Estado, Staat. In Osten grenzt Deutschland an die Republik Polen und Tschechien. Entonces, al Osten und Westen. Al este tenemos, limita con Alemania, la República de Polonia, República Checa, al sur limita BRD con, bueno, otra vez Bundesrepublik Deutschland. Tenemos Austria, Suiza, al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, y al norte tenemos Dinamarca. Die natürliche Grenze im Norden bilden die Ostsee und die Nordsee. Y no nos olvidemos que sus mares son el Ostsee y el Nordsee, que están aquí, ¿cito? Durch das Territorium Deutschlands fließen mehrere Flüsse. Entonces corren varios ríos a través de Alemania, que son los más largos. El Rhein, el Donau, el Elbe. Fast alle Flüsse fließen zur Nordsee. Dice que casi todos los ríos fluyen hacia el Mar del Norte. Im Süden liegt der Bodensee. Entonces, en el sur queda el
Bodensee, el mar del Boden, que está aquí, más o menos, Bodensee. Der größte und schönste See im Land. Dice que es el más grande mar del país, el Bodensee. Den Bodensee liegen schöne kleine Städte und Dörfer. Dice, quedan pequeños pueblitos y ciudades bonitas, Klöster, Burgen und Schlösser. Nordwestlich von Bodensee streckt sie das höchste Mittelgebirge, der Schwarzwald. Die größten deutschen Städte sind München, Stuttgart, Nürnberg, Köln, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Leipzig. Die wichtigsten Hafenstädte sind Hamburg, Bremen, Kiel und Rostock. Entonces tenemos aquí que al noroeste del Bodensee se encuentran las montañas más altas y el bosque negro. Los más grandes, las ciudades más grandes de Alemania son München y Stuttgart, que las conocemos, que están al sur. Entonces, dentro de Baden-Württemberg está Stuttgart y dentro de Bavaria, de Bayern está München. Luego vienen Nürnberg queda en Bavaria. Köln, Colonia, Düsseldorf, Hannover, que está al norte, Berlín, Leipzig, queda donde está Sachsen. Die wichtigsten Hafenstädte, dice, las ciudades donde se encuentran los puertos más importantes son Hamburgo, Bremen, Kiel y Rostock. Ya me han hablado de Rostock también, que queda totalmente al norte. Ok. Ja, die Bundesrepublik Deutschland umfasst 396.900 Quadratkilometer. Ya, la superficie más o menos es de 396.900 kilómetros cuadrados. Ihre Ausdehnung von Norden nach Süden ist etwas 800 kilómetros del oeste al este, sobre 500 kilómetros. Vamos en Ausdehnung. A ver, 33% de los territorios son de Ackerland, 29% bosque, 22% de paisajes, un Biden 16% son algunas ciudades, pueblos, mares y ríos. Ok, wir werden es un research. Las palabras que, por ejemplo, esta no la conozco, tienen que buscarla por mí. Ok, Bevölkerung, tenemos algo de la población. Ja, wir wiederholen es nochmal. Vor der Wiedervereinigung. Wiedervereinigung es la reunificación. Antes de la reunificación, Alemania vivía en la República Democrática, alrededor de 16 millones de personas. Y en la República Federal, algo de 70 millones. Ahora Alemania vive casi 90 millones de personas. En Alemania viven alrededor de 90 millones de personas. La densidad de la población es muy grande. Ya cada kilómetro cuadrado viven alrededor de 220 habitantes. Un tercio de la población vive en grandes ciudades con alrededor de 100,000 habitantes. 48% son mujeres, o son hombres, perdón. 48% son hombres y 52% son mujeres. Bueno, como aquí, en mi país tenemos más población de mujeres que de hombres. ¿Cómo será en México? Tenemos que saber. En Alemania viven 4 millones de extranjeros que vienen de Italia, por ejemplo, 4 millones, de Yugoslavia, de Turquía y su familia. En los últimos años vinieron miles de alemanes von ethnische Deutschen aus den Großstädten nach Deutschland, de etnias alemanas. Quizás se refiere a extranjeros que vienen de familias alemanas, de etnias alemanas. Al este del país, en Sachsen, viven algo de 100,000 Sorben, que creo que son serbios. Esto es a una población eslava.
Die Stadtsprache ist Deutsch y mehrere Dialekt hat. Ya, bueno, su lengua es el alemán. La mayoría tiene el dialecto. Menschen und Politik. Ja, en otoño de 1949 standen zwei deutsche Staaten. Ya, se levantaron dos estados, Deutsche Demokratische Republik und Bundesrepublik Deutschland. Ya, esto sabemos, República Democrática Alemania y República Federal. Die Teilung zu Deutschland dauerte bis zum Jahre 1990, seit 1990. Ya, desde 1990, el país de Alemania, de nuevo con ein Land con 15 Bundesländer. Ya. Dice que desde 1990 en la Alemania, una vez un país, o sea, primero tenía 15 estados. Entonces empezó con 15 estados. 10 alte Bundesländer im Westen, eran 10 estados al oeste y 5 eran nuevos en el este. La capital de Alemania es Berlín y los países son Regierungsbezirke, Kreise und Gemeindegebiete. ¿Capital? ¿Ya? Marisol. Sí, perdón, maestra. O sea que sí tienen o sea, la capital de Alemania es Berlín, no son 16 capitales como habíamos dicho hace rato. No, la capital de Alemania, eso lo establecemos, es Berlín, pero dentro de cada estado tiene su ciudad grande. Y a eso también se le llama capital, pero no capital del país, sino es como su capital de cada ciudad. Entonces, no es que sean 16 capitales, es una capital, pero no tenemos otra terminación para traducir en español. Pero ellos le llaman Bundesländer y cada Bundesländer tiene su propio lugar, su propio centro. Y así se le dice. Es como, por ejemplo, a ver, la capital, ya. La capital de Buenos Aires, de Argentina es Buenos Aires, pero dentro de Buenos Aires el lugar céntrico es Palermo, que se le dice capital federal. Es como eso, es como que cada departamento, cada ciudad tiene su propia capital. Pero claro, la capital de Alemania es Berlín, es la capital principal si hablamos del país. Ok. ¿Ya como maestra, como colonia? Sí. Colonia. ¿Como colonia? Sí, no, porque no van a ser tan poquitas, no van a ser 16 colonias. De como dijo lo de Caballito, Caballito es como una colonia, bueno, para leerlo, pues, es una colonia, pues, me imaginaba que era como, o sea, como un grupo de calles y cada diferente grupo de calles es una colonia diferente, un barrio, por así decirlo, ¿no? Pero no, es algo más, no puede ser tan pequeño, es algo más grande, es más chico que una capital, pero no, o sea, no es tan minúsculo como un barrio, como, no sé, Sí, eso está muy interesante porque si no, imagínese, yo justo estaba pensando, si quiero ir a la capital de Alemania, no, o sea, qué interesante que no sepas que tendrías que decir una de las 16 capitales, pero no, es Berlín, ¿no? claro, la capital del país es Berlín. Pero si quieres irte, digamos, a una ciudad, es que mucho depende a dónde vayas a llegar, porque si, digamos, no sé, el avión te deja en el aeropuerto central y luego tienes que comprar un ticket a alguna ciudad, no todos llegan a la capital es Berlín. Es que eso es lo raro de Europa. En realidad, no es como Sudamérica, que nosotros vivimos, o como Latinoamérica, que vivimos en un país que tiene una ciudad central, como es nada más la capital del país. Digamos, en México es DF, la capital. Y es grande, tiene edificios, tiene un montón, Y las demás ciudades son como más pequeñas y no tienen, yo qué sé, tanta población o tanto edificio como la capital. Pero en Alemania no es así. La capital es Berlín y está llena de extranjeros, es multicultural, todo, pero no es, hay muchas ciudades dentro del país que son grandes, o sea, son inmensas y tienen muchos edificios. Inclusive al sur, nada más, son ciudades muy ricas. Como son ciudades tan ricas, sus capitales tienen muchos autos, tienen edificios, tienen un desarrollo increíble. Entonces, si tú dices que vas a una ciudad que no es la capital de Alemania, no te sorprendas si no es tan desarrollada como una capital.
son muy desarrolladas. Inclusive se dice que el sur, digamos que es Stuttgart y Bavaria, son ciudades ricas, entonces tienen mucho más dinero que Berlín inclusive. Berlín no es el departamento que tiene más dinero, o sea, la ciudad que tiene más dinero. Las ciudades con más dinero son Baden-Württemberg y son Bavaria. Yo creo que es por eso que se las conocen tanto mundialmente, por de dónde sale el fútbol, Múnich, Bayern de Múnich, Porsche, Mercedes-Benz, es por el movimiento que han tenido sus fábricas que se han vuelto tan ricas. Pero sí, la capital en sí sigue siendo históricamente Berlín. Pero si hablamos de desarrollo, yo diría que el sur les deja lejos, porque Frankfurt también es muy desarrollada y tiene mucho dinero. Y ahí están los bancos centrales del país. Mueve una economía increíble. Los bancos más ricos del país están en Frankfurt. Y ahí es donde llegan, por ejemplo, los vuelos internacionales también. Si quieres ir a Berlín, puedes llegar a Berlín, pero también te pueden llegar a Frankfurt, por ejemplo. Sí. Ok, ya. Okay, sehr gut. Wir gehen weiter. Pero sí, sería bueno unas fotos. A ver, les voy a mostrar unas fotos. No sé si tengo en esto. Creo que no esto muestra. A ver. Ya, por ejemplo, esto es Baden-Württemberg. Son casitas. Esto tiene sus edificios y esto. Y su capital es Stuttgart. Después, Bayern. Aquí nada más muestra unas iglesias. Aunque Bayern es, sí, Frankfurt diría que es más grande. Pero Bayern tiene unas iglesias bellísimas y grandes. Después tenemos aquí Berlín, que más se conoce por el muro, se conoce también por la puerta. Por ejemplo, mucha gente dice allá mismo en Alemania que Berlín es muy sucio, por ejemplo. No les gusta mucho Berlín. A los alemanes no les gusta mucho Berlín, prefieren quedarse en, en Baden-Württemberg, en Bavaria, en sus ciudades, digamos. Dicen que Berlín es muy sucio y que hay muchos extranjeros, digamos, no les gusta. Después está, bueno, Brandenburgo, que es afuera de Berlín. Es que la verdad, país, Alemania uh, tiene, tiene mucho dinero. La verdad es que ayudar a los refugiados no ha sido para nada malo. Sí ayudan, solo que sí es un país con mucha riqueza. Son muy ricos. Después Mecklenburg-Vorpommern, tenemos a Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Cada ciudad tiene su desarrollo. No es como aquí. Por ejemplo, un amigo allá me decía que, ay, nuestro país, todo nuestro país parece un pueblo, o sea, de broma en broma, pero comparando con Europa, él decía eso, ¿no? Que no tenemos muchas cosas y aquí son muy ricos. Y sí, la verdad es que tienen mucho. Es como, no tienen, no sé, no veía pobreza, la verdad, cuando estaba allá. No veía que era pobreza para ellos. Pero sí es impresionante de ver sus bancos. Ya, viajar en insgesamt das. Aquí tenemos, por ejemplo, los escudos. ¿Vale? Tenemos, este es el escudo de Baden-Württemberg, que son como tres panteras. Luego Bayern, ya blanco y azulito. Berlín, Brandenburg, un águila. Bueno, el águila es muy característica del escudo alemán. Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Sachsen. Bueno, estos son sus escudos. Después creo que veía. Bueno, ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ay, ya son las 7:16. Para mañana, esto les voy a enviar al grupo. Les voy a enviar esto, esperen, para que lo vean. Ja, wie viel weißt du über Deutschland? Und Sie müssen antworten. Simplemente van a escoger la opción. Die Hauptstadt von Deutschland. Ya, aquí tienen la capital de Alemania, ya la conocen. Wer ist der Kopf von Deutschland? ¿Quién es la cabeza de Alemania? Aquí tenemos. Was ist im Norden von Deutschland? ¿Qué hay al norte de Alemania? Welcher dieser Komponisten wurde nicht in Deutschland geboren? Aquí tenemos cuál de estos compositores no es de Alemania, no nació en Alemania. Was befindet sich auf dem Wappen von Deutschland? Aquí tienen que escoger nada más una opción. Welche Stadt ist nicht in Deutschland? Welche Automarke kommt aus Deutschland? Welcher ist der häufigste Familienname in Deutschland? Was hat Karl Benz erfunden? Ya. Por ejemplo, he visto aquí una pregunta, pero creo que no está correcta. El número 12 no lo van a responder. Wer hat der Schreibmaschine erfunden? Si encuentran más datos sobre esto, sería genial, porque yo he encontrado y no es ninguno, sino dice un autor americano. Pero, en fin, tienen esto para responder, lo pueden hacer así en papel, en una hojita, o simplemente lo hacemos mañana oral. La población, tenemos, perdón, el deporte más conocido, el más popular, donde se encuentra el Brandenburger Tor, cuántos estados hay, ya lo sabe. Wo wird das Oktoberfest gefeiert? Wann ist der Nationalfeiertag von Deutschland? Welches Land grenzt nicht an Deutschland? Ya, son solo datos generales que les va a ayudar un poquito a acordarse más de Alemania. Se los voy a enviar al grupo. Ok. So, danke schön. Wir sind schon fertig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke schön.